Hace años, recorrí por primera vez la ruta que va desde La Paz hasta San Juan de la Costa y de allí a San Evaristo. De más está decir que ese viaje me marcó, me cambió, me enseñó que estos lugares tienen sus propios códigos y que no todos los caminos te regresan al mismo lugar, siempre vuelves siendo otro. Desde entonces supe que faltaba algo, que ese trayecto no estaba completo. La línea dibujada en mi mente tenía un extremo suelto, esperando ser atado. Hoy, al fin ese círculo se cierra. Del polvo y lo agreste de la sierra a la inmensidad del mar, del deseo a la realidad. Y en ese cierre no hay fuegos artificiales, solo la certeza de que lo que empezó hace años por fin se completa. Salimos de La Paz temprano, cuando la ciudad apenas empieza a despertar. Queda atrás el malecón, el ruido, las luces, las señales de teléfono, todo eso que uno ya ni nota. Esta vez, en vez de irme por la costa, decidí hacerlo al revés porque considero que paisajísticamente es mucho más impactante bajar de la sierra al mar. Entramos a un territorio donde el tiempo corre distinto, donde el desierto empieza a imponerse y el camino ya no es solo ruta, sino parte del viaje. Las Positas es un sitio sin pretensiones. No hay vistas dramáticas ni paisajes que te griten que te detengas a tomar la foto perfecta. No hay miradores, no hay anuncios, no hay nada que parezca especial, y sin embargo lo es. Las Positas es un umbral, es una puerta, un borde sutil entre lo cotidiano y lo salvaje. Es como si el desierto te susurrara: a partir de aquí las reglas cambian. Aunque a veces ese susurro puede llegar como de golpe. El asfalto queda atrás, el silencio ensordece, el paisaje se vuelve áspero y empieza la brecha. Y no es una brecha cualquiera, estamos hablando de kilómetros de camino difícil, de piedra suelta, de subidas pesadas y bajadas en las que hay que ir con cuidado. Desde aquí te metes de lleno en un territorio donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos o en la próxima curva. Ya no hay gasolina, no hay señal, no hay respaldo de nada. Lo que traes es lo que tienes. La ruta que sigue atraviesa la sierra, conecta con ranchos aislados, cañadas, arroyos secos, pasos estrechos y zonas donde si te pasa algo no hay a quien llamar. Y eso es precisamente lo que hace especial esta ruta. Porque aquí no hay atajos, no hay público, no hay aplausos. Eres solo tú, tu vehículo, tu equipo y la decisión de seguir avanzando. Y acá caminando en medio de la nada, en el desierto, me llamó mucho la atención una estructura que yo no sé qué sea, pero lo que quiera que sea, quien se haya molestado en ponerla aquí, no sé qué será. Está súper interesante, me imagino que debe ser algo súper viejo. ¿Parte de qué? ¿O qué era? No sé, pero se ve que está súper antiguo. Por alguna razón se habrán tomado el tiempo de poner esto aquí. Desde Las Positas empieza una de las travesías más intensas y reales que puedes hacer aquí en Baja California Sur. Y por eso hoy estoy aquí. A partir de aquí ya no viajas en Baja California Sur, viajas dentro de ella, directo en sus vísceras. Seguimos avanzando por esta brecha que parece olvidada por el tiempo, sin señalamientos, sin líneas, sin certezas. Solo el crujido de las piedras bajo las llantas y el horizonte abriéndose de a poco. Nos internamos con rumbo al este, sierra adentro. El camino nos lleva primero por los llanos que se extienden al pie de la sierra. Terreno abierto, seco, caluroso, con esa apariencia que engaña. Parece fácil, pero desgasta. La ruta es áspera, agreste, piedra suelta, tierra dura, largos tramos sin sombra. Pero eso es parte del encanto. Aquí nadie vino a buscar comodidad. En el trayecto pasamos por algunos ranchos, pequeños asentamientos aislados donde la vida tiene otro ritmo. En cada uno de ellos una historia distinta, un corral, gente trabajando, y lo que llama más la atención es como en medio de este paisaje tan seco, el desierto se rompe de pronto con pequeños oasis. Agua, palmas, vegetación más verde, sombra, lugares donde la vida se resiste a desaparecer. Esos puntos de agua son los que han hecho posible que estos ranchos existan generación tras generación, como oasis humanos sembrados en medio de la nada, casas humildes, techos de palma o de lámina, construcciones hechas con lo que el ambiente te da, sin prisas, sin cobertura, sin agenda, solo el ritmo natural de quien vive conforme a las estaciones, al calor, al ganado,
y al día que empieza bajo los dictados de la naturaleza, no cuando suena una alarma. Es impresionante cómo pueden arrancarle vida al desierto. Obviamente se depende muchísimo de los ojos de agua. Pues como pueden ver, pues esta es la estructura tradicional. Quién sabe cuánto tiempo tengan estos ranchos, qué edad tengan esos corrales que están ahí. Y pues todo pues gracias a que tienen un ojo de agua cerca. Es impresionante cómo un desierto tan seco pues tenga tanto acceso a agua, pero pues eso ha sido lo que ha posibilitado la vida y el asentamiento humano acá. Miren la cantidad de agua que hay. Esto es lo que permite la vida, o sea, bueno, para empezar la ganadería, como pueden ver y escuchar. Típico, o sea, aquí están las palmas Washingtonian, o sea, las típicas palmas de acá de la región. La vaca. Pues ven, y tenemos esto, agua. Y aquí incluso hay peces en este ojo de agua. ¿Y como cuántos años tiene este ojo de agua? No, este ojo de agua es de muy antiguo, de muy años tras años. Toda la vida ha habido agua aquí. Pues acá se construye con lo que hay. Miren, esto es madera de cardón. Continuamos con nuestra ruta rumbo a la Sierra Profunda hasta llegar al Corral de Piedra, un pequeño punto habitado en medio de la inmensidad que nos rodea. No hay mucho, algunas construcciones modestas, corrales rústicos, algo de sombra y el sonido del viento soplando sin interrupciones. Basta con detenerse un momento para entender que este lugar no está aquí por casualidad. Este es uno de esos asentamientos que han resistido al olvido, donde se vive con lo mínimo pero con firmeza. Paramos brevemente a estirar las piernas, a revisar el vehículo y tomar algo de agua. Aquí no hay señal, no vinimos a quedarnos, solo a reconocerlo, a respetarlo y a continuar con nuestro viaje, porque todavía nos queda mucha sierra por delante. Oye, me acabo de encontrar algo súper interesante. Esta piedra que ven acá es como madera fosilizada. Dice el guía con el que venimos, dice la persona con la que venimos, que es palma fosilizada. Y sí parece, no sé, voy a preguntar con mis amigos geólogos qué es, porque sí está bastante interesante el tema, Y a medida que vamos caminando, vamos encontrando más, o sea, pero miren la forma, o sea, dicen que es palma petrificada, ahorita no sé, o sea, no lo aseguro, tampoco lo dudo, pero tampoco estoy seguro. Simplemente no lo sé, no tengo una explicación al respecto, pero sí, o sea, sí parece una estructura, algo que vivió, en todo caso, pues tal vez que será coral. Wow. Sí, mira ya, o sea, es que ves uno y ya los ves todos, o sea, está impresionante la cantidad de cosas petrificadas, de madera petrificada, o lo que sea que quiera que es esto. Obviamente no le voy a decir dónde es y estoy viendo hacia abajo para no darles referencias a nadie. Pero está impresionante, o sea, estamos en un lugar donde por todos lados hay esto. Fíjense, esto no sé, o sea, parecen hasta escamas, ¿sí? Bien, parecen escamas, o sea, eso definitivamente fue algo que en su momento estuvo vivo, no sé decirles qué es. Sí, no me sorprendería que fuera palma, pero wow, o sea, no tengo palabras. Miren, de esto andaba buscándolos. Este es un macho, es un híbrido de caballo y burro. Y aquí está pues con los aperos, con el ajuar vaquero de acá, con las armas. Bueno, no sé, estas son las armas. No, le faltan las armas ahí, ¿no? Ahí ¿Cómo le dicen al forro este de acá? Cojinillo. El cojinillo. Ahí, ajá, para llevar la chavinda y para llevar el bastimento al campo. Pues bueno, este es el macho. Está con los aperos que son típicos de acá de la zona. Esta belleza. La silla sudcaliforniana. Aquí en la región ya. Es una joya de lo poco que va quedando.
Es un macho. Acá, híbrido de yegua y burro. Tiene lo mejor de los dos mundos. Es un animalazo que tiene la resistencia, la facilidad de mantenimiento del burro y pues el tamaño y pues mucho la fuerza y la actitud del caballo. Es un animal pues que ha ayudado muchísimo a muchas culturas en el mundo a desarrollarse. Ha cargado, ha arrastrado, ha participado en muchísimas cosas pues a lo largo del desarrollo de la humanidad. Y este pues acá lo tenemos con el ajuar vaquero de la región. Miren qué preciosura. Nos movemos sierra adentro, entre montañas y cañadas. El camino se vuelve más angosto, más difícil, el paisaje más áspero, las rocas se hacen más grandes, los arbustos más espinosos y el calor más intenso. Después de un buen rato de recorrer este terreno, llegamos a un lugar que justamente lleva ese nombre, La Soledad. Es un sitio pequeño, aislado, donde el silencio se siente en cada rincón. No tardamos mucho ahí. La ruta nos lleva directo al rancho Buenavista. Es nuestro punto para descansar. Un lugar humilde, rodeado de terreno seco, pero con abundante agua para sostener una huerta que contrasta con la aridez de los alrededores. Aquí pasaríamos la noche. No hay lujos, pero sí la tranquilidad que se siente cuando el cuerpo pide pausa. Es un momento para recargar energías para lo que sigue en esta travesía por la sierra. Y aquí estamos en un lugar precioso que es el rancho Buenavista, en medio de la nada. Es como un oasis. Aquí la cantidad de agua que hay, contrastante con el desierto como siempre. Miren todo el verde, todo lo que pueden hacer. Parece un jardín aquí. Está hermosísimo. El anfitrión es todo un personaje. Ya luego les estaré contando un poco más de esto. Aquí paramos nada más para acampar y pues para seguirle ahorita a nuestra misión a San Evaristo. Está precioso. Miren todo esto, este jardín, este vergel en medio del desierto. Aquí tienen esto todo verde y acá el desierto, la sierra. Hoy tenemos el privilegio de que tenemos las primeras lluvias, las primeras gotas de lluvia, las primeras nubes de lluvia que he visto en muchísimo tiempo. Nos están tocando aquí en medio de la sierra. Espero que sean benevolentes con nosotros. Yo definitivamente estoy impresionado cómo el agua puede hacer la diferencia. Tener un ojo de agua cerca puede hacer la diferencia. Miren el tamaño de esos mangos. O sea, miren estas cosas. Los árboles de mango, las palmas. Acá pues los higos. Huele delicioso. No, nada, pero nadie me visita. Esto es lo que hace tener tantita agua cerca. Miren la cantidad de cosas que hay acá. Unos nopalotes, unos super mangos acá que están deliciosos. Todo porque tiene un ojo de agua cerquitita. Esto en medio de este desierto que quema. Miren al fondo acá la sierra para que vean que sigo acá en medio de la sierra, del desierto. Estoy en una de estas huertas tan encantadoras de la península. Miren acá, pues estos son aquí uvas que las embolsan para que no se las coman las abejas y los animalitos, los pájaros, para que puedan sobrevivir. Y pues aquí estamos con uno de los personajes únicos de acá de la sierra, del Javier Amador, que es acá el encargado del rancho Buenavista, es el dueño del rancho Buenavista, que encargado. Es un personajazazo que mucha gente lo conoce, tenía mucho por ganas de conocerlo. Y pues bueno, aquí esperamos estar haciendo otras cosas pronto también. Gracias, perro. No sabes el gusto tan grande que me da verlos conocidos, a ti, a Miguel. No, hombre, no, de veras. Con muchas ganas de salir adelante. Mira la belleza que está aquí. Y seguido me visitan personas y se van muy agradecidos, así como ustedes. Estoy muy orgulloso de veras de verlos conocidos. Día por día estoy conociendo nuevas personas, bendito sea Dios, así es. Y que Dios me los bendiga y muchas gracias por verse tomar un espacio y ver. Dios me los mandó, por algo llegaron hasta aquí. Gracias. La que nos dijo el Beto. Sí,
Sí, lo que pasa es que este fue el primer recorrido que hizo la Norra, hace como unos 5 años. Por aquí están los nombres de los corredores que venían. Esteban y Ricardo, ¿no? Richard, ¿o qué? Sí, Steve y Richard. Y estos no se percataban de que y venía subido este Salmaster y venía atrás de un pick-up. Y el pick-up lo venía llenando de tierra. No, hombre, por aquí me pasó a mí, yo alcancé a gritar mamacita nomás. No, viejito voló, 100 metros voló. A los 50 metros fui poco con esta llanta, se rajó el rin por la pura mitad. Por la pura mitad se hizo 2 rines. Y vino y pegó a los 50 metros, y a los 50 metros vino y cayó al fondo de la cañada. Cuando nosotros llegamos, el copiloto hacía por salirse delgadito. Y lo sacamos, pero andábamos al lado del pescuezo. Pero más de un tobillo. Y el piloto era un señor mayor, gordo, ese regresaba y se iba. Y al ratito volvía y en eso así llegó el helicóptero derecho de Los Cabos. Y se llevó al piloto nomás. Porque no ocupo el copiloto en el avión. Y ese copiloto sí salió por sus pies, pero iba fracturado de un tobillo. Híjole. Y el otro pues no se supo si se murió o vivía. Pues miren, los riesgos de andar por estas Norra. carreteras a lo loco, las famosas carreras. Miren, lo que queda de un accidente aquí, y esto es el medio de la nada, literal, en el medio de la nada. Y aquí pues también andamos con el buen Beto, que es uno de los que nos ha presentado uno de los super lugares acá y nos ha recomendado muchas de las cosas que van a estar viendo. Chingón, y si llegan a necesitar un guía avísenme porque es muy buen conocedor del área. Así es. Aquí estamos para llevarlo a la área que ustedes quieren ver o conocer. Aquí estamos para servirles. Las cascadas de Rancho Buenavista no son un simple capricho de la naturaleza. Son un milagro en medio del desierto. Agua pura que desafía la aridez, que se abre camino entre las piedras, formando oasis secretos que parecen haber permanecido ocultos para el mundo. Este lugar tiene un poder silencioso, una energía antigua. No solo es agua que cae, es vida que susurra, esperanza que palpita bajo el sol inclemente. Aquí, cada gota que resbala lleva consigo historias, viajes, animales sedientos, manos que alguna vez recogieron esa agua de la misma tierra que no se rinde. Estas cascadas son un recordatorio de que en los rincones más inesperados la vida encuentra camino. Después de días de sol fuerte y cielos completamente despejados, nos tocó ver algo inesperado. Las primeras nubes de lluvia se asomaban tímidas por detrás de los cerros, moviéndose despacio, como tanteando el terreno. No llovió donde estábamos, pero el aire cambió. La temperatura bajó un poco, el viento traía otro olor, uno más fresco, casi eléctrico. En una tierra tan seca como esta, ver nubes cargadas ya se siente como un evento. Y aunque la lluvia no nos alcanzó, saber que estaba cerca le dio otro tono al viaje. Es como si el paisaje estuviera a punto de cambiar, como si estuviéramos justo antes de un suceso. Bueno, y en un giro sorpresivo de la historia, estamos aquí entre la Soledad, el Camino de las Positas y Las Ánimas. Y pues las guías que traemos me recomendaron muchísimo ir a Las Ánimas a conocer, está precioso. Pues vamos a ir para allá. Voy a ir muy rápido, nada más voy a ir a conocer, es solamente como que un pisa y corre. Y definitivamente va a haber un momento en el que voy a hacer un video dedicado a ese lugar porque la panorámica está espectacular. Ahí te dejo algunas imágenes, gracias. Después de nuestra parada en las cascadas, seguimos rumbo hacia Las Ánimas. Este es un lugar que merece mucho más que una mención rápida. Hay detalles, rincones y oficios que requieren tiempo y atención para ser contados. Por eso no voy a profundizar aquí. Prefiero reservar todo eso para un video completo que le haga justicia. Aquí se siguen fabricando cuchillos tradicionales con técnicas que han pasado de generación en generación. Y todo esto acompañado por una tradición talabartera que todavía resiste al tiempo. Estate atento, porque pronto compartiré todo lo que descubrí en este rincón. Por ahora, seguimos adelante en esta travesía. Como ya les decía, pues los panteones son una radiografía de la sociedad generalmente. Y pues este no es la excepción, estamos en un panteón precioso, chiquitito, muy humilde en medio de la sierra,
pero te puedes dar cuenta en contraste con estas tumbas opulentas que hay en los pueblos mineros o en los centros que fueron un poco más prósperos. Aquí pues las estructuras son más sencillas, pero no dejan de tener encanto. Estamos en un lugar muy viejo, que pues aquí las cruces son de madera, son montículos de piedra, pero no deja de tener muchísimo pues encanto y con mucho respeto. Son los lugares donde pues reposan las almas de los cuerpos, que digo, de los pioneros, de gente pues, con mucho valor que vivió aquí en estas sierras, en otras realidades. Y bueno, tenemos esta lápida, esta tumba que está un poco más trabajada. Miren el trabajo, qué detalle de las flores y esto. Esta tumba es de 1883. Y pues bueno, contrasta aquí. Este es como que el único monumento completo que hay entre todas las crucecitas de madera y las tumbas un poco más sencillas. Y bueno, cuando veo estos lugares, pues siempre pienso, ¿no? Qué privilegio que tu último lugar de reposo sea en un lugar como este, con esta vista, con esta sierra. Igual pues como pues, en el cementerio que ya vieron de San Evaristo, o otros tantos lugares que están como que en sitios que dices, ojalá que estos cuerpos reposen sin ninguna alteración a su descanso durante toda la historia. Al día siguiente retomamos la ruta hacia San Evaristo, dejando atrás la sierra, el polvo, los caminos cerrados y esa sensación de aislamiento que había marcado toda esta travesía. La bajada hacia el mar es otra historia. A cada kilómetro el paisaje va cambiando de forma brutal. Las montañas que antes nos rodeaban como murallas empiezan a abrirse, los cañones se ensanchan, la brecha se vuelve más serpenteante y la tierra reseca, pedregosa, empieza a mostrar otro rostro. El aire se vuelve más húmedo y sin haberlo visto aún, sabemos que el mar está cerca, porque se siente, porque se huele. Es un olor vivo que te golpea antes que la brisa. Es como una promesa, lo lograste. Llegar desde la sierra hasta el Golfo de California no es cualquier cosa. Es un descenso lento y poderoso desde lo alto hasta lo profundo. Cuando por fin aparece, ahí abajo entre los cerros está el mar, azul, inmenso, rodeando la bahía de San Evaristo como un secreto bien guardado. San Evaristo aparece como una recompensa silenciosa. Es un pequeño poblado de pescadores con casas modestas, calles de tierra y una calma que se siente en el cuerpo. Es el cierre perfecto. Y esto fue todo por ahora. En las tarjetas finales te dejo los 2 videos que componen esta ruta. Espero que haya sido de tu agrado. Gracias por ver.